haciendo estas operaciones que son relativamente sencillas. Vamos a proseguir y vamos a crear, me imagino que todos tienen abierto el editor de texto, el Visual Studio Code, y vamos a proceder a abrir, a crear, perdón, una carpeta que va a ser llamada como input y output, donde fundamentalmente aquí vamos a crear un archivo que podríamos poner input y output también, .py, que reconozca la extensión, y lo fundamental del input y el output es que tenemos una entrada y una salida de datos. Bien, en la entrada del dato nosotros podemos definir una variable, pero esta variable no va a ser ingresada por nosotros, sino que va a ser ingresada a través del teclado de manera manual. Y va a ser entregada de forma sucesiva a nuestra línea de código. Ahora la voy a escribir y lo van a poder ver de forma mucho más tangible. Supongamos, defino una variable llamada mineral. Nosotros antiguamente, por acá, si queríamos definir una variable mineral, esto es un string, ¿cierto? Ustedes, si recuerdan, es una cadena de texto, cuarzo, en este caso es un texto. Ese es un mineral, pero en este caso nosotros vamos a llamar a la función input. Y esta función input nos permite hacer lo siguiente. Vamos acá a poner una pregunta, o ya pongamos una pregunta: ¿cuál es tu mineral favorito? Viendo que todos son geólogas o estudiantes de geología relacionados con los minerales. Muy bien. ¿Cuál es tu mineral favorito? Vamos a grabar, control S, o si quieren file, save. Y acá con el botón Run Python File, vamos a correr este pequeño programa. ¿Cuál es tu mineral favorito? Se genera acá, esta línea, esta pregunta. Pero nosotros acá abajo podemos escribir en la consola, obviamente en nuestro terminal, sea símbolos de sistema o terminal. También podríamos abrir este programa y no se vería todo esto. Sería mucho mejor, pero vamos a continuar trabajando con este terminal como se los mencioné la semana pasada. Entonces yo pongo ¿cuál es tu mineral favorito? Voy a escribir cuarzo. Listo, se terminó el programa porque no tenemos ninguna salida programada. Quiere decir que mi código no está respondiendo a esa entrada de texto. Pero en la salida nosotros podríamos poner un mensaje, por ejemplo, si es que alguien ingresa cuál es el mineral en cuestión que es el favorito, ¿cierto? Le podemos responder como, digamos, justamente estaba pensando en, llamamos, ¿cierto? Con esta concatenación, mineral es la variable. Justamente estaba pensando en, vamos a grabar y vamos a limpiar la pantalla, ahora para que se vea mejor, CLS. Vamos a correr de nuevo el programa. ¿Cuál es tu mineral favorito? Supongamos que me gusta la turmalina. Y ahí el programa me responde y dice, justamente estaba pensando en turmalina. Entonces, la idea es que nosotros vamos a almacenar una variable y una vez que se le asigna, se responde a esto, puede ir sin signos de interrogación. Acá es un texto que estamos solamente escribiendo. A su vez podría ser cualquier cosa, un número, cualquier texto alfanumérico, o sea, y posteriormente podemos seguir generando más salidas, o podríamos invocar nuevamente una función de input y hacer ese juego de entrada, salida de datos, que va a ser sumamente útil en las partes que vienen a continuación, que serían el control por condicional
y el control por bucle. En geología particularmente se ocupa mucho más el control por condicional. En este ejemplo de acá, intersección de dos raster de la librería FlowPy, que más adelante pretendo hacer y desarrollar en un curso. La idea es que tenemos estas dos imágenes y intersectando condiciones podríamos operar estos raster. Si se fijan, se genera este cuadrado, todo esto se puede hacer con condicionales o simplemente llamando funciones básicas, estos de Matplotlib, que son de librerías respectivas, pero antes de llegar a todo esto, que es recorte de raster, modificación de datos a través de librerías científicas, tenemos que atender lo fundamental, las bases. Bien, eso sería de input y output. Podría trabajar mucho más esta idea, pero no va a cambiar mucho nuestras líneas de código, nuestras líneas del programa. Hacemos clic en el fondo, cosa que se vea este rectángulo marcado. Vamos a volver a crear una carpeta y ahora vamos a lo interesante, que sería el control por condicional, o simplemente acá pongo condicional. Y dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo, if.py. Muy bien. Me imagino que no hay dudas, voy a estar atento a eso de inmediato porque acá... Ah, muy bien, Diego Carvajal. Claro, la F es un tipo de concatenación. Puedes revisar el video después, que está grabado de la juventud, donde menciono 3 maneras de concatenar, pero acá a grandes rasgos lo puedo mostrar, si no me equivoco, lo di a conocer en misceláneo. Acá, las 3 formas de concatenar. Podemos concatenar forma A, agregando un espacio, citando el conjunto cierto de strings. Podemos, en la concatenación por interpolación, que es la que usamos recién, eso nos permite invocar variables dentro de nuestro paréntesis del print, en este caso. Y finalmente tenemos la opción de la función format, que es que ponemos los paréntesis de llave y en el orden que se rigen, esto es un índice, ¿cierto?, que se genera por la función format. Este va a ser respectivo al primer paréntesis y esta otra variable sería el siguiente paréntesis, y así sucesivamente. Si tenemos paréntesis dentro de acá, van a ser correlacionables con los respectivos índices que tengan la función, después de la función format, van a tener una directa relación, ¿cierto?, con los paréntesis que yo invoqué acá. Eso a grandes rasgos. Se puede también jugar y desarrollar mucho más esa idea, ¿ya? La idea es llegar al control por condicional. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar directamente a lo que es el if. Vamos a escribir texto acá para dar a conocer más o menos lo que es el control por condicional y el control por condicional. Ustedes si quieren pueden escribir. Control por condicional se rige siguiendo la siguiente estructura, supongamos. Entonces, yo pongo un if, lo voy a hacer en español primero, sí, condiciones, vamos a poner una condición, se satisface condición, 2 puntos, y acá pongo un set de instrucciones, si quieren, o un bloque de instrucciones, y si no, se realizará otro set de instrucciones. Eso a grandes rasgos. Entonces nosotros vamos a proponer una condición, quiere decir, si defino un mineral y justo ese mineral es cuarzo, se van a desarrollar una serie de instrucciones. Si es que no se cumple, si es que esta condición no se satisface en este caso, que puede ser en
temas numéricos ya no es igual, sino que distinto, por lo tanto sería mayor o menor, se realiza automáticamente otro set de instrucciones que nosotros mismos vamos a definir. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. Entonces, esto es en inglés, por supuesto. Si nosotros tenemos, vamos a definir una variable rápidamente, mineral, he abusado mucho del cuarzo, vámonos por otro mineral, algún voluntario que quiera lanzar algún mineral por ahí, o ya, simplemente. Vamos a ir por la muscovita. El mineral es igual a, es un valor de asignación. Nosotros estamos acá diciendo, si es que el mineral es igual a muscovita, vamos a desarrollar las siguientes instrucciones. Y esto puede ser sencillamente tu mineral es o se asocia rápidamente. Obviamente que acá pongámoslo con un condicional ahí para hacer pillos, tu mineral rápidamente un ejemplo bastante trivial. Acá hay una comilla de más, ahora sí. Esto tiene que ser definido como texto y ahora sí, vamos para allá. Vamos a limpiar esto, juguita, y esto nos fue interpolado. Disculpenme, estoy un poquito. Ahí está. Upa. Ahora sí. Grabamos y lanzamos. Muscovita no está definido, claro. Que esto es texto. Ahora sí. O en este caso, simplemente tu mineral se asocia a rocas felsicas. Claro. Nosotros definimos mineral como muscovita. Esto eventualmente podríamos aplicar directamente la función que definimos antes, mineral igual input, ¿cierto? Mineral adjunto al cuarzo biotita, pongamos directamente cuarzo y feldespato potásico. Juntos, ¿qué mineral podría estar en asociación con cuarzo? Acá yo pongo, ¿qué mineral es biotita? No es biotita. Claro, directamente el programa me responde, tu mineral no es muscovita. Obviamente que ustedes pueden ir jugando con todos estos textos, pero fundamentalmente lo que yo quería acá manifestar es un pequeño ejemplo, que ahora ya lo vamos a ver en situaciones y casos mucho más reales y ya no tan triviales. Voy a llamar todo esto texto, y que eventualmente hay alguna duda. Nada, bien. Ahora sí, vamos por un ejemplo más real. Ustedes, bien, me imagino que en los distintos países lo que es la pequeña minería, la mediana minería, la gran minería, se distingue por lo que es producción, ¿cierto? La producción se mide fundamentalmente en toneladas por año. Entonces, nosotros sabemos, acá al menos por Sonami, que la pequeña minería suele ser bajo los 100.000 toneladas anuales, la producción. Posteriormente, la gran minería suele ser, está definida así, es mayor
o igual a 3, es mayor a 3 millones de toneladas al año. Entonces mide en toneladas por año. ¿Ya? De hecho, esto lo puedo cortar y lo pegamos acá. Entonces, dadas estas variables que defino, podemos hacer un ejemplo más real, de acuerdo a la producción que existe de mineral, en toneladas al año de algún yacimiento minero, sea en algún país de Sudamérica. ¿Ya? Entonces vamos a llamar una función if, antes que nada, no hay ninguna duda, bien. Vamos a definir tonelaje anual, que en este entonces no lo voy a poner como un input, sino que vamos a ir jugando con esto. Supongamos que estamos viendo una minera que produce 75.000 toneladas al año. Por lo tanto, ya sabemos la respuesta, ya sabemos que esta minera y su producción se ubican bajo las 100.000 toneladas. ¿Alguien tiene micrófono? Creo que por ahí. Bueno. Entonces, rápidamente, si es que nosotros tenemos que la tonelada el anual es menor, allá podemos jugar con los operadores de comparación. Si el tonelaje anual es menor al de una pequeña minería, estamos hablando que es, por definición, debería ser una producción corresponde a y es que en este caso, si no, si es que el tonelaje anual es menor al de la pequeña minería, nosotros vamos a generar esta instrucción. Si es que no, ¿cuáles son las otras opciones? La producción es simplemente lo podríamos negar, no nos queda otra opción, no es de pequeña minería. ¿Ya? Se ve nuevamente sencillo, pero la idea es ir avanzando. Esto lo grabamos, esto. Disculpen que aprovecho de cerrar lo que tenía abierto. Ya. Entonces, vamos a ejecutar esto. Se limpió la pantalla. Vamos a comentar. Ah, no, estoy en otro lado. CLS. If lo voy a grabar. Esto lo voy a comentar. Les va a ejecutar eso. O simplemente borro estas comillas acá, borro esto y borro eso y queda todo comentado. Así evitamos que el ejemplo anterior se vaya ejecutando. ¿Ya? Les aconsejo hacer lo mismo para ir trabajando de manera simultánea en los ejemplos. Por lo tanto, las 3 comillas que sirven para generar este comentario grande van a iniciarse acá y van a estar justo antes del comentario que asigné acá de toneladas por año. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esto. La producción corresponde a pequeña minería, me lo hice de forma instantánea. ¿Ya? Eso porque acá está grabado. Pero si es que ahora eventualmente agrego input y planteo la pregunta, ¿cuántas toneladas al año produce tu minera? ¿Cuántas toneladas al año produce la minera? Grado. Y ya sé que eventualmente se viene un error. A continuación se los voy a dar a conocer. Porque supongamos que vemos el mismo caso de antes, que son 75.000 toneladas al año. Lo voy a lanzar.
Y acá me dice que no me está soportando la variable. Porque claro, yo estoy respondiendo a este input, que es un string, que nosotros lo definimos así, tal y como lo vimos en input y output antes. Le estoy respondiendo con un número. Pero este input, esta entrada de variable, la estoy confundiendo porque estaba esperando que yo le escribiera un texto en formato str, string. Pero en este caso no es así. Entonces, lo que se hace es llamar a una función que es la función entero, que es para cambiar la variable. Y esto se antepone, digamos, a la variable input. Entonces, todo lo que contenga acá va a ser tratado como un entero. ¿Ok? Entonces grabo, vuelvo a correr el programa, si quieren por orden, vamos a limpiar la pantalla con cls, clean screen, clear screen, y ahí va. ¿Cuántas toneladas al año produce la minera? Vamos con nuestros 75.000 toneladas anuales. Y la producción corresponde a pequeña minería. Ahora sí funcionó, porque antepuse el int. Acá como un comentario, podría poner que es posible cambiar la tipología de variable con prefijos como str y nt. Fundamentalmente esos. ¿Ok? Lo mismo acá, podría haber puesto str, pero obviamente carece de sentido. Va a ser bastante útil, sobre todo cuando trabajamos con inputs. Y si esto lo montamos posteriormente en alguna plataforma, este input tiene que ser tratado como un input de tipo entero para que me almacene el número que yo le estoy diciendo. Pero claro, eventualmente este ejemplo es bastante básico, porque estoy tomando solamente el ejemplo de la pequeña minería como mi comparador. Y nosotros vimos hartos en operatoria, vimos operadores de asignación, comparación, los lógicos, que nos permiten juntar o trabajar con más de una condición simultáneamente. Tal y como ustedes probablemente lo vieron en su pregrado o probablemente en el colegio, podríamos ejecutar un i si queremos que ambas condiciones se cumplan, o un no si es que al menos con una de las condiciones que nosotros estamos planteando se cumple, se va a ejecutar el set o el bloque de instrucciones. Entonces vamos a mirar hacia ese objetivo ahora para trabajar con más de una condición en el condicional. Pero antes me gustaría saber si es que hay alguna duda. Nada por el momento, todo muy bien. Perfecto. Entonces, este mismo ejemplo lo podríamos desarrollar de una forma mucho más versátil, o más que versátil, más precisa. Entonces vamos a, acá sencillamente, poner un i, que el tonelaje es mayor que pequeña minería. En este caso es mayor igual, porque la mediana minería, saben que la mediana minería, al menos en Chile, acá lo voy a poner mejor, la mediana, de comillas debería hacerlo acá, para mantener más ordenado esto. La mediana minería se ubica entre 100.000 toneladas al año y 3 millones de toneladas al año. ¿Hay 3 millones? Creo que sí. Esto es por Sonami, la Sociedad Nacional de Minería, en Chile. ¿Ok? Eso difiere de distintos países. Sé que acá hay estudiantes de hartos países. Entonces, vamos a ocupar esto. Si es que el tonelaje anual es mayor o igual que la pequeña minería, ¿cierto? Y, ¿cierto? El tonelaje anual la minería, entonces la producción
corresponde a mediana minería. ¿Ok? Y ahora vamos a llamar una función que se llama el if. La combinación entre un if y un else. Quiere decir que si no se cumple esto, planteo una nueva condición. Una nueva condición. Entonces, si es que tonelaje anual es mayor o igual que la pequeña minería y cierto tonelaje anual menor o igual que la gran minería, estamos en el intervalo, ¿cierto?, donde se mueve la mediana minería. Hagamos rápidamente una prueba solamente para ver si esto está funcionando como corresponde, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, acá podríamos poner y se producen F. Que se producen, ahí tiene más sentido. Entonces acá la producción no es de mediana minería por ahora. Vamos a correr este programa. ¿Cuántas toneladas al año produce la minera? Supongamos que la minera produce 75.000. Ya no podemos poner 75.000 porque si no nos va a decir que la producción no es de mediana minería. Comprobémoslo. La producción no es de mediana minería. Vamos a correr de nuevo el programa. Y ahora vamos a atender nuestro intervalo con unos 500.000 al año. Y creo que hay un cero de más. Perfecto. Fue ponerle Enter. Ahora sí. La producción corresponde a mediana minería, ya que se producen 500.000 toneladas al año. Y le podría crear el punto. Bien. Quiere decir que nuestro intervalo estuvo bien definido. Sin embargo, claro, nuestra oposición a este set de condiciones es solamente la negación del mismo. Y eso es lo que no tenemos que hacer, porque nosotros en geología ustedes tienen que saber que todo lo que se pueda representar en un diagrama o que sea clasificable se puede someter a este tipo de estructuras. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un diagrama de Streisand para rocas sea plutónicas, de cualquier tipo, ¿cierto? Streisand completo, QAPF, ustedes pueden desarrollar todo un programa que les haga esto y después lo pueden cargar en una web, por ejemplo, y tienen su aplicación cuando vayan al terreno y pongan directamente, en vez de estar con una libreta, pueden estar con su aplicación diseñada, ¿cierto?, a partir de este simple condicional, que es un set de hartas condiciones, obviamente que corresponde a un set de hartas líneas de código, pero se pueden satisfacer distintas condiciones para responder bien a esos diagramas donde nosotros tenemos toda la clasificación de distintas cosas que vemos en geología. ¿Ya? Bien. Alguien por ahí está turbando. La producción no es de mediana minería. Esto lo vamos a cambiar y vamos a agregar la función elif. Y este elif vamos a nombrar otras condiciones, que la tonelaje anual es definitivamente menor a pequeña minería, estamos hablando de pequeña minería ahí. Y acá llamamos a la producción de minería con tonelaje anual. Con año. Pero otro elif, ya que funciona de la misma forma que un else y un elif, con un if al mismo tiempo, tonelaje anual va a ser mayor que gran minería y la producción
gran minería con... Acá ya podemos copiar todo esto, si quieren, y nos ahorramos hasta acá. Grabamos y hacemos correr el programa. Entonces podemos probar todos los casos. Así que pongo 3.500.000. La producción es de gran minería con 3,5 millones de toneladas al año. ¿Ok? Y ahí ya están cubiertos, si quieren podemos corroborarlo con de condiciones que sea menor a 100.000 toneladas por año. Pongamos 1 tonelada anual. Ahora sí, vamos a hacer 1 tonelada anual. Producciones de pequeña minería con 1 tonelada. Y ahí tendríamos que arreglar nuestro programa. Porque si en este caso tonelaje anual es igual a 1, ya no es toneladas. Entonces, si existiera ese caso, podríamos crear otro if. Y si tonelada anual es igual a 1, se genera esta condición. Es lo mismo, obviamente que este es un caso sumamente remoto, que es muy difícil que suceda, súper improbable. La producción tonelada, ya que es 1 tonelada al año, y acá hacemos un else y se cumple directamente la otra condición. Grabamos este está fuera de bloque. Ahí sí. Ya. Y si pongo ese 1, para que no me salga esa S que puse antes, ¿cierto? Que nosotros por acá se produce, la producción es de pequeña minería con 1 tonelada al año. Obviamente que eso es ser súper, entre comillas, como se dice acá en Chile, ser súper fijón en un detalle como ese, pero todo se puede arreglar en la programación. Vamos a lanzar de nuevo este 1, y acá claro, sí, el if, ¿cierto? Es de gran minería. Ah, claro, porque lo modifiqué para la gran minería, no para la pequeña. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos a saltar esto. Ahora sí. Este if va acá. Else va acá. Ahí sí. Ahora sí. Vamos a limpiar la pantalla para que se vea bien. Estoy ando un poco con la mente en las nubes ahora. A ver. Vamos a poner 1 tonelada. Producciones de gran minería con 1 tonelada al año. Esto es gran minería. Acá, pequeña. Ahí sí. La producción es de pequeña minería con 1 tonelada al año. Muy bien. A la tercera, la vencida, ¿no? Y eso más o menos es lo que se puede hacer con el if. Bien, voy a comentar todo esto y vamos a ver otro ejemplo. Y a mover estas comillas hacia la izquierda. Antes sí, cuando uno trabaja con condicionales, es la tabulación. Si se fijan, me marcó antes un error. Este print corresponde a este, y así este if corresponde a ese if, y así sucesivamente, ¿ya? Ser sumamente ordenados con la tabulación, porque si no surgen esos errores que, bueno, no son tan terribles, pero vamos a tener que lidiar con ellos y solucionarlos. Voy a revisar si tienen alguna duda. Nada por el momento, muy bien. Excelente, excelente. Bien, vamos a definir un input. Acá no pongamos un ejemplo. Mejoramos. Vamos a hacer con el if.
Y más representativo todavía, vamos a definir dureza como 1, el talco. Esto es escala de Mohs. ¿Ya? Entonces, si la dureza es igual a 1, nosotros vamos a el ELIF, ahora lo van a ver representado mucho mejor. El ELIF evita que pase lo siguiente, porque en este caso, si es que la dureza es 2, tengo que seguir escalando, ¿cierto? Y tenemos estas líneas de código escalonadas que se llaman. El mineral en cuestión, si la dureza es 2, es yeso, así. Pues tengo otro else, tengo otro if, el mineral es calcita, tengo otro else, sucesivamente. ¿Ves? Tenemos la florita, si no me equivoco, tengo talco y yeso, la calcita, ¿cierto? La florita, muy bien. Después tengo else, estamos todos de repasar la escala de dureza, ¿cierto? Y si se fijan, nos queda una cosa que es terrible. Podría seguir así hasta el 10, hasta el diamante, ¿cierto? Y se nos complica todo más. Mientras que con el ELIF siempre responde a la misma tabulación y salió ese paréntesis, después otro ELIF directamente ahí con la misma tabulación. Acá tenemos calcita, ELIF, esa igual 4. Me voy a ahorrar eso, me voy a poner que es florita directamente, ELIF, dureza 5. Esto es ortosa, ELIF, dureza 6 puntos, print, rapidito, if, ahí se me pasan 2 puntos, atentos para aquellos que están viendo. 7, print, vamos por el cuarzo, el if, dureza 8, 2 puntos, print, ya es topacio. Acá ya podemos poner else, simplemente, queda lo mismo porque el if responde a ese else. Solamente que el else va a decir si es que no es ninguna de todas estas condiciones, es diamante. Por lo tanto, si eventualmente el usuario, yo pongo acá un input, pone 11, va a responder es diamante. Entonces, una manera de que responda a la condición directa es que llamemos al elif y pongamos directamente el 10. Bien. Voy a adelantar todo esto con el botón de tabulador, que vamos a hacer algo en caso de que el usuario digite otros números que no tengan ninguna relación, que no dicten relación con
Esto que se puede romper el programa fácilmente si es que el usuario indica que tenemos otro número, porque acá eventualmente iría un input. Entonces, ingresa algún valor de dureza. Y como va a ser un número, esto tiene que ser un número entero, ¿ya? Para evitar el problema que tuvimos antes. Tenemos que se va a ingresar esto. A partir de ese ingreso vamos a tener un nuevo if. Si es que el número de dureza es mayor que 10 o dureza es menor que 1, se va vuelve a ingresar un número o un valor nuevamente el valor de la dureza. Si no, se va a ejecutar todo esto. Si la dureza es mayor que 10 o la dureza es menor que 1, este mensaje le va a llegar. Acá puse, era input. Está todo bien. Sí, la dureza, claro. Si no, se va a pasar a correr por estas condiciones. Voy a grabar para ver qué tal. Está todo comentado muy bien. Y vamos a lanzar esto. De nuevo hay un input ahí. Ay, lo escribí mal de nuevo. Input. Ahí está. Ingresa algún valor. Hagamos la prueba. Si pongo 15, ingresa nuevamente el valor de la dureza. Y aquí seamos majaderos y pongamos unos símbolos, signos de exclamación. Hago correr de nuevo el programa y pongo 0. Bien, quiere decir que el programa está funcionando. Le hicimos este filtro de valores para que el usuario, ¿cierto?, ingrese valores pertinentes a lo que estamos buscando. Pero vamos entonces a ver si que yo le pongo 3, pues sale la calcita. Y ahí está. El mineral es calcita. Vamos a limpiar la pantalla para que se vea mejor. Ustedes que están en la casa, en el computador. Hacemos correr nuevamente este programa. Vamos con el 10. El diamante. El programa entonces está funcionando y evitamos esas formas escalonadas de código, porque si no terminamos, yo creo que en unos 20 minutitos más recién con estas líneas de código. ¿Ya? ¿Hay preguntas respecto a esto? ¿Dudas? Claro, ese mensaje, por supuesto que ustedes pueden refinarlo mucho más que yo acá estoy. Se podría poner cualquier cosa, la verdad, mientras no faltemos el respeto, o algo por el estilo. No, bien, dentro de todo, esto es lo que se llaman if anidados, y esto es sumamente interesante. Los if anidados se generan con este set de condiciones y con la estructura o funcionalidad el if, que nos permite ahorrar bastantes líneas de código y generar altos set de condiciones más fácil. ¿Ya? A grandes rasgos de esto es lo que es el if. Ustedes lo mismo pueden hacer para los diagramas en geología. Se pueden clasificar muchos tipos de datos que responden a sedimentología, que responden a tipo de grano, granulometría, se pueden hacer muchas cosas. ¿Ok? Difícilmente, después de esta sesión, vamos a estar trabajando con lo que les mostré en Jupyter Notebook recién, que era esto,
pero eventualmente esto va a ser tratado en el curso impartido por Drill Coach. También me pueden hacer preguntas al correo y bueno, vamos a pasar directamente a los que son los controles por bucle y después les voy a dejar unos pequeños ejercicios propuestos para que se entretengan ustedes en la casa y después si tienen dudas, dado que esta es la segunda y última sesión, eso yo se los puedo ir resolviendo a través de correos, a través de la misma Juventud, si es que alguien tiene alguna duda. ¿Ok? Vamos a crear una nueva carpeta. Esta carpeta va a ser 06. Un control por condicional. Ahora viene el control por el bucle. Estoy viendo si es que acá, a grandes rasgos, está bien logrado eso. Vamos con el nuevo archivo, vamos a ir con el for.py, que es el primer control por bucle. Un bucle, a grandes rasgos, es un proceso iterativo, ¿cierto? O pongámoslo más sencillo, que se repite hasta que se cumpla un determinado rango. Pero en realidad acá puede ser un rango, puede ser una lista, puede ser una tupla. Y acá ustedes me dirán qué es lo que es una tupla y si se acuerdan, dejen grabado ¿cierto? Lo pueden cerrar, el if. Vamos a tipos y acá está, tupla. Roca silicoclástica, carbonática y así. ¿Okay? Están las listas string, donde puede haber un número, un string y así. Ambas son listas por definición, eso lo vimos antes. Y lo fundamental es que se va a recorrer esa lista o ese rango. Acá en los tipos de variables, otro tipo de variable que no les mencioné, se los mencioné solamente verbalmente, digámoslo así, fue el rango. ¿Ok? El rango es un tipo de variable. Y se mueve, ¿cierto? Con ciertos valores. Un punto inicial y un punto final. Esto es a grandes rasgos lo que es un bucle. Y así como nosotros ejecutamos un control establecido por condiciones, ¿cierto? Si se satisface esta condición, dos puntos, manifestaba yo o expresaba el set de instrucciones, lo redactaba, ¿cierto? Si no, se realizará este otro set de instrucciones. Lo mismo es lo que vamos a hacer con la estructura for, solamente que con for nosotros decimos que para una variable, ¿cierto? En un rango, ejecutan, o acá pongo el set de instrucciones, hasta que eventualmente se llegue al último valor de ese rango. Generalmente en estas estructuras de bucle, uno define necesariamente un contador. Este contador lo podemos expresar con palabras, ¿cierto? Contador puede ser un tipo de muestra, así que eventualmente ustedes están haciendo un programa que evalúe distintos tipos de muestras. Esa muestra parte en el número 7, porque se me perdieron las otras 6, partimos en el número 7, y eventualmente esto se va a ir cumpliendo a la medida que lleguemos a la última muestra, ¿ya? Ese rango va a estar establecido por esta función de acá. O sea, más que función, esta variable es rango. ¿Ya? También uno de las cosas interesantes que tiene Python, que no la tiene en otro lenguaje de programación, es que al for se le puede poner un else. Y ese else se va a cumplir de todas maneras cuando se ejecute el set de instrucciones completo. O sea, se cumpla después del rango. ¿Ya? Entonces, el else se va a ejecutar de todas formas. ¿Ya? Acá lo voy a poner en paréntesis, se ejecutará. Este bucle, este control,
En geología, digamos que se usa, algunas personas lo han estado usando, pero mucho más para lo que son métodos numéricos y se relaciona poco con el tema de las librerías científicas porque no tiene tanta viabilidad. Casi todas las librerías tienen sus propias maneras de ejecutar un conteo, ¿ya? Vamos a ir viendo de todas maneras el control por bucle. ¿Alguien tiene alguna duda eventualmente? Vamos a ver. Bien. Los detalles del curso lo pueden hacer directamente a ese contacto. Al pedir que se ingrese nuevamente, ¿cómo hago para que se corra automáticamente para ingresar el número de nuevo? Claro, Marcos, eso se puede hacer llamando a la variable que nosotros definimos. Lo vas a tener que interpolar de todas maneras, ¿ya? Se interpola y una vez que se logra esa interpolación, si quieres que no hable tanto en chino, vamos al ejemplo. Creo que lo hicimos nosotros antes acá. Acá está. Este tonelaje anual nosotros lo llamamos, en este ejemplo pequeño, de cuando hablamos de minería, de gran minería, de pequeña minería, de mediana minería, y así, nosotros eventualmente podemos llamar una variable que ha sido almacenada. ¿Ya? Si eventualmente tú quieres que ingrese una nueva variable que no tenga absolutamente nada que ver con la variable que nosotros definimos, que en este caso es la dureza, ¿ya? Hablando del programa que está vivo y no está comentado, está activo, digámoslo así, podríamos definir una nueva variable abajo y después de definirla, supongamos, hablamos de dureza, vamos a poner dureza nueva. Y se define una nueva variable. Esa nueva variable va a ser un input. Yo le digo que ingresa nuevamente la dureza. Y esto técnicamente no debería estar acá porque eso es para el caso del talco, pero acá vamos a borrar y esto debería ir acá. Dureza nueva, input, ingresa nuevamente la dureza. Y con eso eventualmente podríamos ya ahorrar, ingresa nuevamente la dureza aquí. 2 puntos. Le hacemos una flechita. Harto espacio ahí y cierro. Ya sabemos ya, por lo que nos pasó antes, que tenemos que hacer un cambio de variable porque nosotros vamos a recibir una variable de tipo numérico. Tanto acá también tendríamos que anteponer el int. Y claro, nos van a ingresar esta nueva dureza. Podríamos grabar y correr de nuevo. ¿Cierto? Nosotros vamos a... esto sirve cuando nosotros tenemos un 15 acá, o algo mayor que 10, o algo menor que 1. Ingresa nuevamente la dureza aquí. Pero eventualmente no me va a correr el programa. ¿O sí? No corre. Entonces, eventualmente hay que hacer esto, tú lo puedes lograr con ese else, y acá adentro otro nuevo if para que se cumpla, satisface esta condición, ¿ya? O también se puede hacer un loop, ¿ok? Los loops no los vamos a ver ahora, se hacen con, volviendo a llamar la variable con return, que es una función, y claro, ahí te simplificas volver porque si no nos va a quedar algo escalonado de todas maneras, ¿ok? Claro, muy bien, sí, fue una buena observación, porque acá eventualmente sí hay que usar el uso de otras funciones. O se puede hacer, pero va a ser un trabajo chino, porque tendríamos que copiar todo esto, ponerlo en el if, o sea, ponerlo en el else, y después en el if poner esto mismo. O sea, al fin y al cabo es como
una estructura cíclica, que eventualmente si no se cumple de nuevo esa condición, tendríamos que copiar esto de nuevo y volver a ponerlo dentro, y después si no está, volver a copiar y pegar dentro de las líneas de código, y así sucesivamente. También hay funciones que nos permiten partir desde cero con el if. Pero como nosotros idealmente estamos haciendo estos programas para, digamos, de uso personal, que nos ayuden a nosotros el manejo de datos, sobre todo, o nos simplifiquen procesos en las investigaciones que estamos desarrollando, yo creo que es fácil manejar los datos que nosotros vamos a ingresar, ¿ya? Si eventualmente saben que un usuario va a poner cualquier cosa, claro, hay que tratar de cumplir con ese segmento de personas que quizás no cumplen con responder bien esas propuestas, ¿ya? Pero espero haber dado respuesta a tu pregunta u observación. ¿Cómo puedo desplazar varias líneas a la vez para que se puedan concatenar sin necesidad de desplazar una por una? ¿Cómo puedo desplazar varias líneas a la vez para que se puedan... A ver, tú quieres desplazar hartas líneas a la vez. Diego, si puedes, activa tu micrófono, no tengas miedo y hazme la consulta para poder seguir, porque no entendí muy bien. Desplazar varias líneas, uno puede desplazar líneas, copiando y pegando líneas. Claro, y también depende de cómo vamos a concatenar esa información. Ahí, Juan. Ok, no puedes activar tu micrófono. Bien, claro, ¿no? Juan estaba hablando de seleccionar todas y tabular. Eso para que se rijan bajo la instrucción principal, para la función principal. Es como lo que hicimos acá. Pero eventualmente concatenar, sí, lo puedes llamar a través de format si quieres y vas abriendo las llaves y como lo vimos acá. Eventualmente te recomiendo acá en misceláneo. Llamamos con llaves y te simplificas la vida llamando todas las variables que quieras en tu texto. ¿Ok? Vamos con for. Cerrar esto. Solo lo voy a grabar. Este misceláneo también. Ya. Entonces un for bastante sencillo. Vamos a llamar un contador. Tal y como les dije, un contador que parta en cero. Podríamos acá, claro, tenemos un for, ¿cierto? En el rango. ¿Qué rango? Podría ser las mismas durezas que vimos ya. No, estamos con un rango que parte de 0,5 para que sea más ilustrativo. Olvidar los dos puntos porque si no, no se genera esa tabulación. Se procede a analizar las muestras o la muestra que acabamos de concatenar con el contador, ahí mismo, para llamarlo eventualmente en esa línea. Y bien, se cumple eso, grabo, eventualmente está esto listo. A ver si quedó claro, no puede, ya, sí. Bien, acá faltó un espacio, porque tenía que haber concatenado con este espacio acá, más eso, grabo. Procedo a analizar la muestra 0, son 5 muestras, por lo tanto está bien, pero eventualmente siempre en los rangos pasa que el último número no va a ser considerado, ¿ok? Y esto parte en 0 y termina en el n-1 de este rango.
Por lo tanto, si nosotros queremos partir de la muestra 1 a la muestra 5, tenemos que ir desde la muestra 1 a la 6 en el rango, grabar y eventualmente lanzar nuestro programa desde la muestra 1 a la muestra 5, en el rango de 1 a 6. Bien, en los rangos siempre pasa eso, son de la forma rango, digamos que el valor inicial y claro, nosotros partimos nuestro número inicial que coincide con el mismo del rango, pero llegamos hasta 1 menos. Hay un espacio. Entonces, eventualmente nosotros podríamos hacer otras cosas, como, voy a querer calcular la suma de estos primeros 5 números, a pesar de que no tengan mucha relación con el muestreo que haga, sí me puede señalar cantidad. Entonces, supongamos que ya no son muestras, supongamos que es cantidad. Voy a poner muestra por ahora nomás, pero vamos a aplicar un cuenta acá. Empezamos a correr una operación para nuestro resultado. Vamos a definir este resultado como más el contador. Y después se van a dar cuenta que esto es, digamos que de la misma manera que se los enseñé acá en la asignación, es lo mismo que poner ¿ok? En la asignación vimos los incrementos, los decrementos, los preincrementos y los predecrementos. ¿Ya? Si se acuerdan eventualmente, se van a dar cuenta que son bastante útiles a la hora de generar bucles por cont4. ¿Ya? Entonces, tenemos eso y supongamos que al final podría poner mi else o podría poner sencillamente una impresión que diga el resultado de la suma pero es más fácil ahí. Creo que está todo bien, el resultado no lo definí acá, esto es, ahí está. Ok, ahí está. Creería que está todo bien. Y acá no llamé resultado. Vamos a llamarlo, puse la F, pero se me olvidó llamar resultado. Ok, está interpolado, hacemos correr. Claro, ¿por qué? Porque la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 15. ¿Ya? Esto tiene finalidades, digamos, prácticas, pero matemáticas a la hora del conteo, pero es un conteo que suma directamente estos números, ¿ya? No tiene algo que ver con la muestra. Eventualmente, si es que las muestras, estas fueran cantidad de muestras crece de la siguiente forma, o si eventualmente estamos hablando de toma de datos, la toma de datos desde el día 1 al día más fácil, día 1, toma de muestra. Hago, pero esto tiene que ser el contador. Por lo tanto, esto de acá lo cortamos.
Y esto tiene que ir aquí, un más, todo esto ahí, borramos acá, hacemos un espacio acá, y ya eventualmente debería estar bien. Ah, claro, porque me falta un más, ahí sí. Día 1, día 2, ok, acá hay un espacio, ahí sí. Día 1, toma muestras total. O sencillamente ponemos toma de muestras total y nos simplificamos la vida. Para este ejemplo, dejamos esto acá, toma de muestras total, borramos esto y cerramos. Solamente para ilustrar de forma, limpiar la pantalla, más simple este ejemplo del for. Ahí está, toma de muestras total, 1, 2, 3, 4, 5, y el resultado del conteo es 15. Si eventualmente se modifica esto y lo hacemos hasta el 20 o el 21, si queremos tomar el 1 al 20, me toma todas las muestras desde el 1 hasta el 20, supongamos que se va incrementando en 1, la toma de muestras desde el día 1 y la suma de muestras, esos primeros 20 números, es 210. ¿Ok? A grandes rasgos se define un contador que parte en la unidad que ustedes deseen, en un rango determinado o en un índice determinado de una lista. Acuérdense que puede ser una lista, una tupla. La diferencia es que la tupla no puede modificarse en el índice. Tenemos nuestro set de instrucciones con operadores de incremento, en este caso. Eventualmente se podrían hacer figuras de predecremento para analizar sentido, si es que están analizando un problema físico, donde tenga mucha importancia la magnitud, y posteriormente nosotros generamos este print que incluso puede estar fuera de nuestra tabulación del for. Pero la puedo dejar tabulada para que tenga relación. ¿Ya? Esto es el for a grandes rasgos, perdón. No sé si tienen alguna consulta con el for. Nada, muy bien. Vamos a grabar. Vamos a ver si es posible algún ejercicio y vamos a pasar al control por while. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a cerrar esto. Ahí, ahí. Muy bien. Estamos acá. File while.py. Muy bien. Entonces, lo mismo. Es un control por bucle. Nosotros tenemos while. El while es cierto, mientras se cumpla una condición en un rango, lo mismo, ahí tienen que poner lista, tupla, diccionario, set, todo lo que son datos construidos que nosotros los vimos acá en los datos construidos. Estos son datos construidos, variables construidas. Lista, set, tupla y diccionarios. ¿Ok? Todos esos se pueden recorrer, ya que en estos tipos de datos nosotros tenemos un orden. Entonces, índice 0, índice 1, índice 2. Esto de los índices no lo vamos a alcanzar a ver en esto, porque este curso era un curso pequeño, introductorio, de lo que se puede hacer con Python en la geociencia. Y índice y programación orientada a objetos junto a otro, la última parte de lo que sería Python, que es Python general. Necesario, claro, como les dije antes, para llegar a lo que son las librerías científicas, FlowPy y otros. Entonces, claro, mientras se cumpla esto, los puntos, se genera un set o bloque de instrucciones y podríamos nosotros retornar la variable o hacer distintas acciones. Pero también un dato interesante que también rige para el while, perdón, para el for,
es que nosotros podemos interrumpir este bucle. Y este bucle se interrumpe mediante la función break. Y claro está, a veces cuando la condición no se cumple, como lo que pasaba en el caso de la dureza que vimos para la escala de dureza de Mohs, cuando ponían un valor mayor a 10 o menor que 1, se va a interrumpir esa función o ese algoritmo con el break. ¿Ok? Y se interrumpe de manera inmediata. De un valor que sea anómalo, nosotros recuerdan que definimos esa anomalía, siendo la condición quizás con algún operador de comparación, algo mayor o menor que algo, etcétera, etcétera. Dada esa condición, nosotros jugamos con lo que sería el break. Un valor anómalo, ¡pum!, se detiene el bucle, porque si no, vamos a estar corriendo algo que podría tornarse, digamos, más complicado. Me ha pasado muchas veces que he programado bucles y, claro, uno cuando está aprendiendo a programar o quizás está creando cosas que vayan mezclándose con la geología o tengan alguna aplicación, hay bucles que no se detienen y no se detienen porque las condiciones no se logran y uno puede estar esperando mucho tiempo, a pesar de que estamos hablando de computadores que son actuales relativamente, pero aún así lidian con problemas de conectividad, etcétera. O sea, más que conectividad, con la misma transferencia de la información y procesamiento del dato. Entonces, podemos definir un contador, funciona de la misma manera, podemos tener un contador. Es necesario, no para todos los casos, pero sí generalmente. Entonces, supongamos contador que parta de 1, cuando contador es igual que 100, vamos a calcular lo que sería la suma o contar del 1 al 100. ¿Ya? Rápidamente imprimimos acá nosotros tenemos lo que sería, supongamos rápidamente el contador nomás, contando en ahí. Y el contador va a ir creciendo de todas maneras. Va a ir creciendo en 1. ¿Ok? Y voy a grabar y voy a lanzar esto. Ahí está. Contando del 1 al 100 con Python, vamos a cerrar de nuevo esto y lo voy a volver a ejecutar. Ya está. Muy bien. Y esto se va a ejecutar hasta que se alcance el que contador sea igual que 100. Bien. Eventualmente esto se puede ir mezclando con otras operaciones, se puede hacer matemáticas sobre estas instrucciones. Podríamos definir una variable, supongamos que sea mostrar igual está en 0, que la vamos a meter dentro de un texto. Sí, puede ser de esta forma, pero esto lo vamos a pasar acá arriba. Ok, ahí sí, para que empiece a tener más sentido esto. Y vamos a tabular, o mejor dicho, más que tabular, podríamos hacer esta misma representación de los números del 1 al 100, pero con comas. Porque muchas veces nosotros vamos a querer ordenar datos que se rijan por cierto índice, desde un número 1 a un 100, o un número 1 a un 50, así que estamos analizando muestras de datos que se rijan con digamos, variable no categórica de identidad
que parta del 1, y esas generalmente son números enteros que llegan a un número n, 100, 150, 200 y así. No sé si eventualmente trabajamos con una clase, que esto es una clase en una tabla de datos, que es de identidad, que ustedes la pueden ver que están los motores GIS, cuando van a la tabla de atributos, se dan cuenta que uno de las clases ahí es el ID. Entonces, si es que eventualmente vamos a manipular datos, nos va a servir manejar este tipo de control por bucle, siempre y cuando sean números enteros que se rijan con las condiciones establecidas por un contador que va sumando uno o va sumando cierto valor. Esta condición de incremento nosotros, o instrucción de incremento, nosotros la configuramos, ¿ok? Pero claro, a grandes rasgos, esto es lo que se puede hacer con el bucle while. Podríamos agregar esto que les estaba comentando, a pesar de que no es tan útil, o eventualmente podríamos, o sea, no es tan útil porque es una cosa de formato, nosotros vamos a trabajar con datos ordenados en coma. O sea, muy rara vez vamos a trabajar con datos en coma. Entonces lo que podemos hacer directamente es ir jugando con el tema de las condiciones para ver que este contador se puede alcanzar a través de condiciones de incremento. Si lanzamos esto, cambió totalmente nuestra forma de conteo. ¿Por qué? Porque va del 1, 6, 11, y así sucesivamente contando, saltándose 10 unidades. Si pongo 10 acá, atento, porque no va a ser del 1 al 10 directamente, sino que al 1 le va a sumar 10. Por lo tanto, del 1 al 11 y así sucesivamente. Si le sumo 9, ya saben ustedes la respuesta, vamos a llegar a 10 primero, pero después vamos a llegar a 19. Entonces hay que estar bastante atentos a lo que nosotros queremos llegar. La única manera de alcanzar esa suma de 10 en 10 es modificando nuestro contador, o digamos, una de las maneras, porque en programación hay hartos caminos, grabamos y lanzamos de nuevo, y ahí tenemos 0 a 10. Y lo mismo se puede hacer combinando de forma lógica, ¿cierto? Con AND, OR, si es que queremos establecer otro tipo de condiciones. ¿Ya? Entonces, dada toda esta información, y ya para ir más o menos cerrando, le quedamos 1 hora y media, que es más o menos lo que tenía estipulado para esta segunda sesión, les dejo una tarea. Y esta tarea es, tenía antes pensado que le iba a dejar que ustedes generaran un diagrama QAPF, el que ustedes deseen, con todas las herramientas que hemos visto hasta ahora, a pesar de que, a modo de spoiler, va por número 5 la cosa, a pesar de que igual se pueden hacer mezclas con esto. O también se pueden ir mezclando controles, por condicional, con el bucle y así sucesivamente. ¿Ok? Hagan un diagrama QAPF o cualquier clasificación de información geológica. Granulometría, por sistema americano, por sistema europeo, lo que deseen. Y se van a dar cuenta que van a poder, más que automatizar, perdón, es darse cuenta que no todo día es libreta geológica, sino que el computador nos puede ahorrar y simplificar mucho, mucho tiempo. Se dieron cuenta que en lo que es operatoria también, todo esto nos simplifica mucho tiempo. Bueno, esa ha sido la segunda sesión. Eventualmente no, como les comenté en la primera sesión, no vamos a llegar a cosas como esto en 2 sesiones, es muy difícil. Pero
nos estamos acercando. Recuerden que Python es un lenguaje de programación y en la medida que nosotros vamos practicando, vamos adquiriendo mucha más agilidad y también maneras de optimizar las líneas de código. Muchas veces hay programadores que recién se están iniciando, o ni siquiera programadores, que en 20 líneas hacen lo que un programador puede hacer en 5 o en menos líneas. Entonces, está claro que nosotros somos fundamentalmente geólogos, o vamos a hacerlo, o somos ingenieros relacionados al ámbito geológico o minero, pero que eventualmente tenemos que saber que Python existe y que nos simplifica mucho esto del manejo de datos. Tampoco nos vamos a dirigir a lo que es el scikit-learn, que es una librería de Data Science o Machine Learning, pero eventualmente vamos para allá, ¿ya? Con Drill Codes nosotros igual vamos a ofrecer distintos tipos de cursos, software y programación en el corto plazo. Entonces, con la juventud tenemos un convenio en el que ustedes van a poder, digamos, acceder a los programas, a los cursos, a un precio mucho más rebajado. En todo caso, uno de los eslogans de Drill Codes es ofrecer cursos a un precio adecuado. Sabemos que hay empresas que se exceden y andan cobrando $100, $200 por cursos que la verdad no marcan tanto la diferencia, ¿ok? Entonces, al fin y al cabo el contenido es el mismo, ¿ya? Espero que les haya gustado, me siento realizado de cierta forma y nada, si tienen alguna pregunta, duda, la tarea, si pueden, aquellos que les haya gustado, que se la tomen en serio o estén empezando a aplicar programación, me pueden hacer dudas también de esto mismo, ¿ya? Porque yo he programado hartas cosas geológicas con Python o con R, que son prácticamente lo mismo, ¿ya? Muchas gracias por la atención. Oye, muchas gracias, Fernando, a ti. Eso, y bueno, ya comentaste todo lo que van a hacer en las siguientes sesiones, a través de la plataforma de su empresa, ¿no? ¿Cómo disculpa? Sobre las próximas sesiones, que va a hacerlo a través de la plataforma, de alguna plataforma, ¿cómo va a ser eso? Claro, se va a activar la página braillecode.com a la brevedad. Estamos en ello. Se supone que después de la mitad de febrero debería estar ya lanzado. Van a haber precios también con descuento. Y bueno, se van a ver distintos software, lo que es el motor X, todo tratar de orientarlo así desde el punto de vista de la programación. Y bueno, no sé si quedaron dudas planteadas en el tema de los bucles. Creo que Rosana Geroldi tenía una duda, si quedan infinitos. Probablemente los bucles no los detuve, pero creería que no quedaron infinitos. No. O sea, tú los puedes detener igual con el break o satisfaciendo la condición establecida. ¿Sí? No sé si tienen dudas puntuales o si no me escriben un correo. Se los pasé bastante rápido, la verdad. Yo esto en su momento lo había aprendido muy lento. Fue mucha información quizás en poco tiempo. Bueno, parece que no hay más preguntas. A ver.